Muchísimas gracias, Sergio. Y nosotros vamos a darle un giro completo a la temática porque los juzgados de familia están llenos de casos. Imagínense ustedes que más de 100,000 denuncias son las que están ahí donde los padres están discutiendo sobre la patria potestad y la guarda crianza de sus hijos. Y por eso hoy trajimos este tema a colación. Así es, Patricia. Nos acompaña el juez Álvaro Hernández, juez del Tribunal Primero Civil de San José, quien nos va a acompañar durante esta mañana para que hablemos de este tema, donde hay tantos y tantos casos. Bien, licenciado, en unos minutos estaremos con usted porque de momento vamos a hacer contacto con nuestra compañera Helen Solano. Helen, adelante, muy buenos días. Gracias, Patricia, y amigos, muy buenos días. Lo peor que le puede pasar a una madre es que le quiten a sus hijas, y este es el caso de esta señora que vamos a cuidar su identidad porque no tenemos al padre de las niñas para que también pueda dar su versión. Señora, usted me cuenta que para usted ha sido bastante difícil el detalle de que actualmente ellas, el PANI se las quitó porque una persona precisamente conocida hace una denuncia y entonces a usted se las quitan. Sí, claro, un familiar, bueno, los familiares de mis hijas, que a razón de una llamada que hacen al PANI, es donde ingresa el PANI a la casa que yo estoy alquilando con mis hijas y llega y me las quita y lo que no entiendo es, bueno, yo sé que fueron porque llamaron ellos, son los familiares de los papás de ellas, llamaron ellos, entonces haciendo constar seguro tal vez que yo las agredía o lo que fuera, pero no, siempre he sido una buena madre, tuve que alquilarles una casa, o sea, donde, gracias a Dios están vivas y todo, pero la vida me había costado mucho con ellas. Lo que no entiendo es, bueno, al final de cuentas, en el PANI yo me fui a presentar varias veces y la persona que me las quitó nunca me quiso dar horario de visitas. Esto es ahorita que tengo 1 año y 3 meses de no verlas y no sé. Para usted, ¿qué ha significado el no tener a sus hijas y el no poder verlas? Bueno, muy duro, pero día a día le pido mucho a Dios que donde quiera que estén, que las quiero mucho y las amo. Fue algo que pasó, ¿verdad? Algo que no es debido, pero sí, sigo con la lucha, ¿verdad? Día a día. Me han pasado muchas cosas, en este tiempo me han pasado muchas cosas a mí, pero solo las fuerzas que Dios le da a uno. Yo se las he puesto mucho a Dios en sus manos, día a día, espero que se encuentren bien, eso es lo único que le pido a Dios. Y usted, una de las cosas que quiere pedir es que le dejen verlas, porque para usted ha sido bastante duro ese detalle. Sí, exactamente, no sabía que tenía horario de visitas y lo que es, bueno, la abuelita de mi hija, la mayor, fue la que me dijo un día, yo no sé por qué usted no le han dado las visitas de ellas si usted tenía derecho a recibir visitas. Y yo no sabía nada porque siempre, bueno, me he presentado como 7 veces en el PANI de Orotina, que fue el hecho, y lo que me dijo la muchacha es, no, usted no tiene derecho a verlas todavía ni nada. Y de acuerdo a la hoja, bueno, que me dio una abogada del PANI de Orotina, ahí decía que el 14 de julio se vencía, por ejemplo, las medidas de protección que ella tenía hacia las familiares de ella. Bueno, muchas gracias y quiero consultarle precisamente al juez algo muy en concreto. Si a ella la acusan de sospechas que quizás las niñas no estaban en muy buenas condiciones, quizás de salud y demás, ¿por qué hasta el momento no le han permitido ver a sus hijas? Y sobre todo el detalle de la condición en la que ella está en este momento, en depresión, porque ella quiere por lo menos verlas, aunque sea visita supervisada. Regreso nuevamente con ustedes, compañeros. Bien, Helen, muchísimas gracias. No creo dolor más duro que separarse de los hijos. Licenciado, y en este caso, ¿qué puede motivar a que ella no tenga permiso de ver a sus hijos, por lo menos las visitas? Sí, muy buenos días, doña Patricia, Vicente, buenos días. Bueno, es desgarrador apreciar este tipo de situaciones tan tristes, ¿verdad? Tan duras.
Y en el caso de las visitas y el régimen de lo que tiene que ver con la guardia, crianza y educación de los hijos, pues generalmente cuando hay un conflicto entre los esposos o la pareja, pues se presentan situaciones que no solamente pueden afectar a los menores, sino también propiamente a la misma madre, como estamos apreciándolo ahora, que es algo tan duro, ¿verdad? Generalmente en esto lo que se puede presentar son gestiones para tratar de que en vía judicial se le pueda dar una modificación a ese sistema de visitas tan separado, que le impide a la madre, que está desesperada, poder compartir minutos o horas o días con su hijo o sus hijos, ¿verdad? Son situaciones muy lamentables, muy tristes, y que lamentablemente en esto sí es muy importante contar con un grupo de trabajadores sociales y de equipos interdisciplinarios que puedan ofrecerle a los jueces una posición más o menos objetiva de cuál sería el beneficio para los intereses del menor y desde luego también para el de los padres, porque eso es como una situación que tendría que ser siempre equilibrado. Claro. También se dice muchas veces que no se le presta mucha atención a estos casos, ¿no? Que no se estudia lo suficiente, esa es la queja recurrente, y que los juzgados están abarrotados de casos y que contestan o digamos, juzgan como con un machote, dicen muchas parejas, o muchas mujeres u hombres. La despersonalización de la justicia, es correcto, igual que se da en el campo de la salud, sí, que ya todo se ve como un número, que el expediente, pero efectivamente son una de las críticas que se hace al sistema, pero hay que reconocer que la materia del derecho de familia es una de las materias precisamente más sensibles y donde mayor compenetración tiene que existir tanto los jueces como todos los que están involucrados en esos procedimientos. Y podría suceder efectivamente el problema de la cantidad de asuntos que están abarrotando a los tribunales, pues indirectamente va a perjudicar a veces que se le pueda dar una atención absolutamente directa y adecuada a este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué se debe cuando una pareja se separa que un juez determine que los hijos no se quedan con la madre? Bueno, lo de la madre generalmente es el punto de referencia donde generalmente los hijos se quedan con ella, pero podría suceder que se presenten situaciones conductuales de esa madre que no podrían dar un buen ejemplo o una buena educación o formación o ciertos valores que requieren lógicamente la evolución de los menores en su desarrollo, en su etapa propiamente de desarrollo, y en ese sentido pues se tendría que dársele al papá o a algunos familiares o incluso lamentablemente a veces algunas instituciones como por ejemplo el PANI, ¿no? Generalmente exponemos mujeres sobre este tema, pero hoy tenemos la otra cara de la moneda y es un caballero, el que está acompañado de Helen Solano. Adelante, Helen. Gracias y muy buenos días. Bueno, y es que los hombres también son víctimas de esto, y precisamente hoy está con nosotros otro señor que nos va a contar lo que usted precisamente ha visto en un amigo que en ese momento está en una situación bastante difícil. Sí, en realidad de las cosas, el gran problema que ha existido son la ley en ese campo. Y pues yo estoy de acuerdo que hay que proteger a la mujer y no agredirla ni nada, pero hay momentos de que en las visitas que llega uno a ver los hijos, hay que toparse con el que está adentro y entonces ya es un problema que la Corte no ha visto eso, que se puede volver en un momento agresivo uno o el que está adentro hasta un homicidio. O sea, es difícil, digamos, ir a ver al hijo y ver a la exesposa con el otro hombre ahí en la casa. Bueno, uno llega con el amor y el cariño para ver los hijos y en realidad de las cosas ya uno desde que se baja del carro o va en taxi, en el transporte que recurra, ya uno va temeroso y hay que hasta armado porque no sabe cómo va a reaccionar el que está dentro de la casa. Esto es difícil porque hay muchas mujeres que acusan a los hombres precisamente de violencia doméstica por esta razón, los encontronazos que pueda tener con el otro marido. Bueno, es parte de una fuga de la mujer para tener más libertad, para poder la persona con quien convive hoy en día, porque entre y penetre a su casa y haga lo que le parezca, cuando hay niños que están observando todo, que están viendo todo lo que está pasando, para que lleguen, se psicoseen de momento y le cuenten al padre. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y juez, quiero preguntarle algo muy en concreto, o sea, qué difícil para un hombre que fue víctima precisamente de esto, ver a su esposa con la otra persona y que le hace problemas y que también le causa muchas dificultades en cuanto a la agresión. Regreso nuevamente con ustedes. Bien, Helen, muchísimas gracias y la pregunta quedó
Ahí. Quedó Para en el usted, aire. licenciado, Sí. picada. Sí, bueno, hay que diferenciar lógicamente lo que tiene que ver con los derechos que se tienen sobre los menores, sobre los hijos y la también posibilidad de poderse desarrollar con otra pareja una vez que se van superando esos conflictos que se dieron en algún momento. Y en ese sentido, entonces, lógicamente que no puede influir ni tendría por qué afectar en cuanto a los menores y los padres el hecho de que si están con otra pareja, que eso sea un valladar o un problema que venga a afectar, lógicamente, esa relación paterno-filial que hay entre los padres y los hijos. Eso es algo muy importante. O sea, los hijos tienen derecho, efectivamente, a que sus padres siempre los puedan visitar, una relación lo más normal posible, a pesar de que cambien de pareja, porque eso también es parte de los derechos que tienen sus papás. Claro. Pero es ese equilibrio que hay que siempre andar buscando. En esto es muy importante tomar en cuenta, los abogados le dan a esto el nombre de patria potestad. Y la patria potestad en estos temas precisamente consiste en aquel vínculo natural que tiene todo padre y toda madre sobre la posibilidad de educar al niño, la posibilidad de estar pendiente de toda su formación integral. Pero entonces, cuando sobrevienen situaciones posteriores de pareja, lo que podría tener cambios es sobre el régimen de visitas y lo que tiene que ver con la educación y los alimentos. Y eso es modificable. Los jueces lo pueden variar hoy. Y si alguna conducta, o si por ejemplo viene una pareja nueva, una persona que no es lógicamente el papá de los, entonces eso hace que se revise nuevamente lo que se había resuelto para poder tratar de visualizar una posición más objetiva. Licenciado, tenemos ya muchos amigos que están comentando. Milenita dice, hola, mi papá tiene 70 años, su actual compañera lo abandonó, tiene 2 hijas, ellas quieren quedarse con mi papá. Quisiera saber si es posible. Ellas quieren quedarse con el papá que tiene 70 años. ¿Cuándo 70 pueden años. elegir ellas, además, o ellos? En el caso de los menores. Cuando la prioridad la tiene siempre la mamá, ¿no? En el caso de los menores hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Hay un código de niñez y la adolescencia, porque nosotros normalmente partimos aquello que si se es mayor de edad o si se es menor. Sí. Generalmente el menor de 18, otra persona tiene que representarlo o actuar en su nombre. Pero actualmente hay un código muy interesante que le da derechos a los menores. De 1 a 12 años, cierto tipo de derechos. Y de 12 a 18, ya derechos más relacionados con los adultos. Y en ese caso, la opinión del menor no es absoluta ni determinante, pero forma parte de todo lo que tenga que tomar en ese criterio el juez para poder ubicar a esa persona. Muy bien, licenciada. Bueno, nos vamos con nuestra compañera Helen, que nos tiene más casos. Gracias. Y ahora tenemos un caso de infidelidad. Él se da cuenta que su esposa le es infiel y ahora no quiere ir a demandarla a la corte porque le da vergüenza de demandarla de agresión o que la gente en la calle le diga cosas. Y ahora está con temor porque la esposa le pone medidas cautelares, lo quiere sacar de la casa y además tiene algo muy trágico. Él le da miedo que eventualmente ella no lo deje ver a su hijo de 7 años. Sí, antes de comentar esto, amigo, hay algo que pasó en los Estados Unidos hace muchos años y a mí me gustaría que este juez se entere. Un muchacho que castigaron, que la ley lo castigó, él dijo a la mamá que la mamá debía haber estado con él también para que la castigaran, porque ella era culpable. Porque cuando él se robó una bicicleta, la mamá lo encubrió. Cuando se robó una plata, la mamá fue con él a gastarla a un supermercado. Y el papá, cuando quiso corregirlo a él, lo que hizo la señora fue echarlo de la casa. O sea, ¿usted cree que el hombre también tiene derecho, entonces, con este ejemplo, a estar con los hijos? Sí, yo digo que un padre honesto y un padre honrado debe estar con los hijos, un padre responsable, porque no es que yo vaya a hablar mal de las mujeres, pero a mí lo que me pasó ahorita, que mi señora me traicionó con otro hombre, o sea, y se aprovechó de, sinceramente, vulgarmente como dicen, de quedar bien, que yo la dejara bien, en buenas condiciones. Nunca pensó, ni me dijo a mí, ni me dio, creo que el amor que yo necesitaba. Y ahora ella lo que hace es llegar a denunciarme a mí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y juez, aquí hay una pregunta muy en concreto. Bueno, el juez a él no le acepta irse de la casa, pero a él le preocupa otro detalle. En este momento, él es una persona pensionada y le preocupa muchísimo la estabilidad de su hijo, que apenas tiene 7 años, y además de esto, la pensión alimentaria que la mujer eventualmente va a ponerle a él en la corte. Muchas gracias, Helen. Licenciado, ya tenemos la pregunta Sí tiene en el de qué aire. preocuparse, Sí, ¿verdad? tiene por qué Por su hijo, ¿no? y por mucho.
Las reglas de situaciones con los hijos, de lo que es la facultad de la educación, de los alimentos, están muy relacionadas con la conducta de los progenitores. De manera que cualquier persona, como hemos dicho antes, puede tener todo el derecho de rehacer su vida sentimental. Pero si eso viene a interferir en conductas que afecten al menor, hace que entonces puedan tomarse medidas cautelares o darle a ese menor al papá. Lo que aquí pasa es que muchas veces el problema es que están bajo un mismo techo, pero están peleados. Sí. Y entonces en ese sentido hay esas presiones internas de que si usted me denuncia o si usted tal cosa, yo no lo dejo ver a la niña. Y eso normalmente lo puede hacer tanto los hombres como las mujeres. Pero el juez le dice que no se puede ir. El juez le dice que no se puede ir, pero en ese caso, en principio, él podría irse y pedir ese tipo de medidas para efecto de que la persona, si es una amenaza, su nueva relación con el menor, pues podría tener algún tipo ya de situación jurídica que él lo proteja con ese menor. Pero en este caso él quiere corregir a su hijo. La mamá dice que se robó una bicicleta y lo apoyó, que agarraron una plata y fueron a gastarla juntos, y el papá lo reprende y la mamá reprende al papá. ¿Cómo es esto? Sí, no, y en eso lo que hay que tomar en cuenta los jueces es precisamente valorar cuál conducta es la que es nociva y la que puede afectar los intereses del menor. Muy bien. Licenciado, ahí tenemos otro comentario. Herve, yo acabo de separarme de mi esposa y mi hija de 2 años se quedó conmigo y ella es la que va a tener que hacer la visita. Acabo de separarme y mi hija de 2 años se quedó conmigo. Ok, se quedó con Ever. Ella es la que va a tener que hacer las visitas. Bueno, sí, si le dieron la patria a él. A él, se la dieron a él. Exactamente. Entonces, la señora es la que tiene que hacer la visita. Lo normal es al revés, como hemos dicho. Generalmente se le da, el menor se le da a la mamá. Pero en estos casos ella es la que tiene que hacer la visita, ¿verdad? Entonces habría que ver el grado de frecuencia, el derecho que ella tiene, si quiere verla muchos días, etcétera, pero eso es una situación que tendrá que valorarse en cada caso concreto, ¿verdad? Ese derecho de visitar al menor. A veces lo hacen, el problema es de manera abusiva, para tratar de estar cerca de su expareja, por la razón que fuera, independientemente de a qué se refiere a ello. Pero podría entonces más bien eso perjudicar al menor. Entonces ahí es muy importante que estén esos auxiliares de la justicia, como los trabajadores sociales y todas esas personas a nivel multidisciplinario, para que puedan brindar cierto tipo de dictámenes. Bien, tenemos a Ruth Umaña que dice, mi marido se separó de la mujer hace 3 años y no puede ver al hijo. ¿Qué puede hacer para que se quede con él? Que ni siquiera lo puede ver. Ni siquiera lo puede ver, entonces tiene que hacer esas gestiones judiciales de poderlo visitar. Pero hay motivos que realmente no te dejen ver a tu hijo. Hay motivos que no te dejan ver al hijo si incurrió en una suspensión o pérdida de la patria potestad. Cuando una persona es condenada por un delito que tenga que ver con la situación del entorno familiar o cuando incurre en conductas con abuso de drogas y situaciones ya muy graves, pues lógicamente que eso hace que pierda ese derecho, que lo pierda o que se le suspenda. Entonces puede ser que si ya hay un cambio de actitud, se valora nuevamente esas nuevas circunstancias, a esa persona se le puede reponer o rehabilitar en el ejercicio de ese derecho. Bien. Muy bien, muy bien. Tenemos otro comentario. Jessy Navarro, ¿cuánto es lo mínimo que pueden ver los padres a los hijos por mes? Y también si es cierto que los tíos y abuela no tienen derecho de ver a ese menor. Sí que genera muchas dudas y consultas. ¿Cuánto? ¿Hay un límite? No, pero no hay un límite ni hay mínimos. Cada caso es sumamente particular. Y los tíos y los dependiendo de si viven cerca y si la relación entre ellos es una relación fluida, normal y no hay ningún problema para el menor. Y si está muy cerca, pues ahí salen ganando todos. ¿Para qué que la ley ponga vallar? Puede ser un régimen de visita, pero muy flexible, muy amplio. Claro. Pero también otros más calificados que tienen que ver con el régimen de estudio del menor, con situaciones de las relaciones entre ellos, que entonces será en cada caso concreto que se tenga que asumir ese tipo de propuestas. Pero tíos y abuelos sí pueden verlos también. Claro que sí, tíos y abuelos pueden verlo también, siempre y cuando no haya ninguna situación que le genere al menor algún tipo de riesgo. Ok. Tenemos a Cintia Janet Gutiérrez que dice, tengo una niña de 16 años y deseo sacarle el pasaporte. El papá desapareció desde hace 11 años y ¿cómo es posible que en estos casos aún se necesite la firma del papá? Ella se quedó solo conmigo. Cintia,
toda la razón. O sea, es decir, por Dios, una persona que en 11 años... 11 años desaparecido. Toda la razón. ¿Cómo hace? No es posible que una ¿Cómo ley, hace? por una cuestión de burocracia o por situaciones tan frívolas como esas, desde el punto de vista de la ley, Debería de- ser Bueno, ahí más vemos flexible, ¿no? el machote. El Exacto. machote, ahí queda Claro, claro. claro. Sí, sí, ¿Y sí. cómo hacer? ¿Qué le podremos recomendar a Cintia, licenciado? Ahí lo que podría tratar es que algún tipo de familiar cercano firme en lugar del papá o de ese asentimiento. Pero si la ley establece que es el Pero papá. el problema son cuestiones a veces un poco particulares que son problemas de la ley, donde la ley establece de manera frontal y absoluta que es el papá y en ese sentido genera un problema para la menor muy seria porque no puede salir del país, Perjudicada totalmente. la perjudica y no puede tratar de visualizar una vida plena en ese sentido, ¿verdad? Ok. Otro comentario. Isamar Salazar, mi expareja se juntó con una menor de edad, pero cuando se lleva al bebé o lo regresa con... No, lo regresa Pero cuando con se lleva al bebé rasguños. me lo regresa con rasguños. ¿Puedo evitar que él se lo lleve o lo vea? Sí, claro que sí. Ya eso Además, de... con una menor de edad yo Claro. no le entregaría a mi No, hijo. eso ¿Puedo no es, no entregarla? No es prudente, eso tendría todo el derecho por una situación ya de riesgo y sobre todo si hay ese tipo de Claro, signos ya hay externos. maltrato, ¿no? Ya sería muy, muy peligroso, claro que sí. Bueno, Claro que sí. muchísimas gracias. Con mucho Bueno, gusto. licenciado, muchas gracias.